El sol apenas asomaba por mi ventana aquella mañana de abril en Valencia cuando mis ojos se abrieron con una mezcla de nervios y emoción. Era el día que había estado esperando durante los últimos 2 años, desde que Carlos se arrodilló frente a mí en aquella terraza del restaurante junto al Mercado Central. El día de mi boda. Mi hermana María entró en la habitación con una bandeja de café con leche y magdalenas recién horneadas por mi madre. «Despierta, bella durmiente», exclamó con su característico entusiasmo. «Hoy es tu gran día, Ana». El aroma del café me ayudó a despertar completamente, mientras intentaba controlar las mariposas que revoloteaban en mi estómago. La pequeña casa de mis padres en el barrio del Carmen bullía de actividad desde temprano. Mi madre, Carmen, corría de un lado a otro asegurándose de que todo estuviera perfecto, mientras que mi padre, Antonio, intentaba mantener la calma de todos con su habitual sentido del humor. «Que no cunda el pánico», repetía entre risas cada vez que alguien se alteraba por algún detalle menor. El vestido, un diseño sencillo pero elegante que había elegido en una boutique cerca de la Plaza de la Reina, colgaba majestuosamente en el armario. Lo miré durante unos segundos, todavía sin poder creer que en pocas horas lo estaría usando mientras caminaba hacia el altar de la iglesia de Santa Catalina, donde Carlos y yo nos daríamos el sí, quiero. Las horas siguientes pasaron en un torbellino de preparativos. La peluquera, una vieja amiga de la familia llamada Lucía, llegó puntual a las 9 para comenzar con mi peinado y el de las damas de honor. Entre risas y recuerdos de infancia, el tiempo volaba mientras nos preparábamos. Mi mejor amiga Sofía no paraba de mostrarme fotos de cómo estaba quedando la decoración en la iglesia, con sus arcos de flores blancas y lazos dorados que habíamos elegido cuidadosamente. Todo parecía perfecto, incluso el clima nos favorecía con un día soleado y una suave brisa mediterránea. Las náuseas matutinas del embarazo, que me habían estado molestando durante las últimas semanas, parecían haberse tomado un descanso, como si hasta mi pequeño de 12 semanas supiera que este día era especial. Mientras me ponía el vestido, con la ayuda de mi madre y mi hermana, no pude evitar que algunas lágrimas de felicidad se escaparan de mis ojos. «Y no llores, cariño», me regañó suavemente mi madre mientras me limpiaba las mejillas con delicadeza. «Que se te va a correr el maquillaje que tanto trabajo le costó a Lucía». El reloj marcaba las 11:30 cuando finalmente estuve lista. La ceremonia estaba programada para el mediodía, y mi padre ya esperaba en la sala, vestido con su mejor traje gris, listo para llevarme a la iglesia. Cuando me vio bajar las escaleras, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Estás preciosa, mi niña», susurró mientras me abrazaba con cuidado de no arrugar el vestido. El trayecto en coche hasta la iglesia fue corto, pero cada segundo parecía eterno. Las calles empedradas del centro histórico de Valencia pasaban ante mis ojos mientras mi mente divagaba entre recuerdos de mi relación con Carlos. Nuestro primer encuentro en aquella cafetería cerca de la universidad, nuestras largas caminatas por el jardín del Turia, la primera vez que me presentó a sus padres en su casa de Ruzafa. Al llegar a la iglesia, mi corazón dio un vuelco al ver la cantidad de gente que ya esperaba en la entrada. Amigos, familiares, compañeros de trabajo, todos vestidos con sus mejores galas y sonriendo con anticipación. Mi dama de honor principal, Sofía, me esperaba en las escaleras con mi ramo de rosas blancas y pequeñas flores de azahar, típicas de las bodas valencianas. Pero algo en su expresión me hizo dudar. Su sonrisa parecía tensa, y noté que miraba constantemente su teléfono. «¿Está todo bien?», pregunté mientras me ayudaba a bajar del coche. «Claro, claro», respondió rápidamente, tal vez demasiado rápido. «Solo algunos nervios de última hora». Los minutos comenzaron a pasar, y la inquietud empezó a crecer entre los invitados. La ceremonia debería haber comenzado ya, pero Carlos no aparecía. Mi padre intentaba mantener la calma, hablando con los invitados y asegurando que seguramente era solo un problema de tráfico. Mi madre rezaba en silencio, sosteniendo con fuerza su rosario. Fue entonces cuando vi a Pedro, el mejor amigo de Carlos y su padrino de boda, atravesar corriendo la plaza hacia la iglesia. Su rostro estaba pálido, y sus manos temblaban mientras se acercaba a mí. El tiempo pareció detenerse cuando nuestras miradas se encontraron, y antes de que dijera una palabra, supe que algo terrible había sucedido. «Ana», comenzó, su voz apenas un susurro. «Lo siento mucho, pero Carlos no vendrá».
Las palabras cayeron como un martillo sobre mi corazón. El ramo se deslizó de mis manos, las rosas blancas desperdigándose por los escalones de piedra. El murmullo de los invitados se transformó en un zumbido distante mientras mi mundo comenzaba a girar. ¿Qué quieres decir con que no vendrá?, logré articular, mi voz sonando extraña incluso para mí misma. Pedro evitaba mi mirada, sus ojos fijos en el suelo. Me llamó hace media hora. Dijo que no podía hacerlo, que lo perdonaras, pero que no está preparado para este paso. Las palabras me golpearon como bofetadas. No está preparado. No viene. Me ha dejado plantada en el altar. Y llevo a su hijo en mi vientre. El pensamiento de mi embarazo hizo que las náuseas regresaran con fuerza, y tuve que apoyarme en mi padre para no caer. Los siguientes momentos fueron un borrón de rostros preocupados, voces consoladoras y lágrimas contenidas. Mi madre intentaba alejarme de las miradas curiosas, guiándome hacia la sacristía mientras mi padre se encargaba de comunicar la noticia a los invitados. Sofía me abrazaba con fuerza, susurrando palabras de consuelo que no lograba procesar. En la privacidad de la sacristía, finalmente me derrumbé. El vestido que había elegido con tanto amor se convirtió en una prisión de tul y encaje, y entre sollozos, intentaba arrancármelo. Mi madre y Sofía me ayudaron a sentarme, mientras el padre Miguel, el sacerdote que debía oficiar la ceremonia, nos traía un vaso de agua. Mi niña, susurraba mi madre mientras me acariciaba el cabello, como cuando era pequeña y me lastimaba jugando. Pero este dolor era diferente, más profundo, más desgarrador. No era una rodilla raspada que se pudiera curar con un beso y una tirita. Era mi corazón el que sangraba, y no había vendaje que pudiera contener esa hemorragia. Las horas siguientes pasaron en una especie de nebulosa. Los invitados se fueron retirando poco a poco, algunos dejando mensajes de apoyo, otros simplemente marchándose en silencio, incómodos ante tanto dolor. Mi hermana María se encargó de llamar al restaurante para cancelar el banquete, mientras mi padre intentaba contactar con la familia de Carlos, buscando respuestas que nadie parecía tener. Sentada en un banco de la iglesia vacía, con mi vestido de novia arrugado y el maquillaje corrido por las lágrimas, me sentía como una protagonista de esas telenovelas que tanto le gustaban a mi abuela. Pero esto no era ficción. Era mi vida, mi realidad, y el dolor era demasiado real. Las preguntas se agolpaban en mi mente. ¿Por qué? ¿Desde cuándo lo sabía? ¿Qué pasaría con el bebé? ¿Cómo podría enfrentar a todos después de esto? Cada pregunta traía consigo una nueva oleada de lágrimas y desesperación. El sol comenzaba a ponerse cuando finalmente accedí a irme a casa. El mismo coche que me había llevado a la iglesia llena de ilusiones ahora me devolvía convertida en una sombra de mí misma. Las calles de Valencia, que esa mañana me habían parecido tan llenas de promesas, ahora se veían grises y hostiles. Al llegar a casa, me encerré en mi antigua habitación, ignorando los intentos de mi familia por hacerme comer algo. Me quité el vestido con manos temblorosas y lo arrojé al fondo del armario. Me puse un viejo pijama y me acurruqué en la cama, abrazando mi vientre donde crecía el único vestigio del amor que creía real. El silencio de la noche solo era interrumpido por el ocasional sonido de mensajes llegando a mi teléfono. No quería mirarlo, no quería leer las palabras de lástima y compasión que seguramente contenían. No quería ver si había algún mensaje de Carlos explicando su cobardía. En algún momento, el agotamiento venció al dolor y me quedé dormida, pero incluso en mis sueños no encontré paz. Las pesadillas se mezclaban con los recuerdos, y cada vez que despertaba, por un breve instante esperaba que todo hubiera sido un mal sueño, solo para que la realidad me golpeara nuevamente con toda su crudeza. Las horas pasaban con una lentitud insoportable en aquella pequeña habitación de la casa de mis padres. El reloj de la mesita de noche marcaba las 3 de la tarde cuando decidí finalmente mirar mi teléfono. Decenas de llamadas perdidas y mensajes de WhatsApp llenaban la pantalla, pero ninguno de Carlos. Me dolía el estómago de tanto llorar, y el bebé parecía sentir mi angustia, provocándome más náuseas de las habituales. Sofía había insistido en quedarse conmigo, pero le pedí que me dejara sola. Necesitaba procesar todo lo que había sucedido. Las paredes de mi antigua habitación, todavía decoradas con fotos de mi adolescencia, parecían burlarse de mi ingenuidad. En una de ellas, Carlos y yo sonreíamos en las fallas del año anterior,
tan felices, tan ajenos a lo que nos deparaba el futuro. Mi madre entraba de vez en cuando, dejando tazas de tila que se enfriaban sin ser bebidas. La escuchaba hablar en voz baja con mi padre en el pasillo, discutiendo sobre qué hacer con todos los regalos de boda que habían llegado durante las últimas semanas. El apartamento que habíamos alquilado juntos en el barrio de Benimaclet estaba lleno de cajas sin abrir, esperando una vida en común que ya no existiría. Fue entonces cuando mi teléfono comenzó a vibrar nuevamente. Al principio pensé en ignorarlo, como había hecho con todas las llamadas anteriores, pero algo me hizo mirar la pantalla. El nombre que apareció hizo que mi corazón se detuviera por un momento: Mercedes, mamá de Carlos. Mi suegra, o mejor dicho, la que debería haber sido mi suegra. Con manos temblorosas, deslicé el dedo por la pantalla para contestar. Durante unos segundos, solo se escuchó el silencio al otro lado de la línea. Luego, su voz, fría como el acero, cortó el aire como un cuchillo. «Por fin contestas», dijo con un tono que nunca le había escuchado antes. «Supongo que ya habrás entendido que esto era lo mejor para todos». Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Lo mejor para todos? Abandonarme el día de mi boda era lo mejor. Mercedes, comencé a decir, pero ella me interrumpió con una risa seca que me heló la sangre. He logrado separarte de mi hijo, continuó, su voz destilando satisfacción. ¿De verdad creías que iba a permitir que una simple camarera de bar arruinara el futuro de mi Carlos? ¿Qué iba a dejar que una chica de tu clase social, sin estudios universitarios, se convirtiera en la madre de mis nietos? Cada palabra era como una puñalada. Siempre había sentido cierta frialdad por parte de Mercedes, una mujer de la alta sociedad valenciana que nunca había aprobado completamente nuestra relación, pero esto era diferente. Era maldad pura. Pero llevo a su nieto en mi vientre, logré articular, mi voz quebrándose. Carlos y yo nos amamos. Su risa volvió a resonar en mi oído. ¿Amor? ¿Crees que el amor es suficiente en este mundo? Carlos necesita a alguien de su nivel, alguien que pueda ayudarlo a progresar en su carrera de abogado, no a alguien que sirve copas en un bar de El Carmen. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras escuchaba sus crueles palabras. Recordé todas las veces que había intentado impresionarla, todas las cenas incómodas en su casa del Ensanche, donde me hacía sentir inferior con sus comentarios velados sobre mi trabajo y mi familia. Y sobre ese bebé, continuó, su voz ahora más amenazante. ¿Quién sabe si realmente es de Carlos? Trabajas en un bar, rodeada de hombres todas las noches. La rabia comenzó a reemplazar al dolor en mi pecho. ¿Cómo se atreve?, grité. Sabe perfectamente que siempre he sido fiel a Carlos. Ah, querida, respondió con condescendencia. No importa lo que yo sepa o no. Lo importante es lo que le hice creer a mi hijo. ¿Fue tan fácil plantar la semilla de la duda en su mente? Tan fácil hacerle ver que este matrimonio sería su ruina. Mi mente viajó a las últimas semanas, cuando Carlos había comenzado a actuar de manera extraña. Las llamadas que cortaba cuando yo entraba en la habitación, las reuniones tardías en el bufete de abogados, su repentino interés en revisar mi teléfono. Todo comenzaba a tener sentido. Vas a criar a ese hijo sola, continuó Mercedes. Si es que realmente decides tenerlo. Aunque te advierto que no esperes ningún tipo de ayuda de nuestra parte. Ya me he encargado de que Carlos firme un documento renunciando a cualquier responsabilidad. La habitación comenzó a dar vueltas a mi alrededor. ¿Un documento? ¿Carlos había firmado algo así? ¿Cómo podía ser tan cobarde? ¿Sabe Carlos que me está llamando?, pregunté, intentando mantener la compostura. ¿Mi hijo? Por supuesto que no. Él está ahora mismo en un avión hacia Londres, donde comenzará una nueva vida. Le conseguí un puesto en un prestigioso bufete de abogados. En unos meses, cuando todo esto sea solo un mal recuerdo, conocerá a alguien apropiado para él. Las imágenes de nuestros planes juntos pasaron por mi mente como una película en cámara rápida. La casa que queríamos comprar en la playa, los nombres que habíamos elegido para el bebé, nuestros sueños de viajar juntos. Todo había sido destruido por esta mujer que decía actuar por amor a su hijo. Mercedes, dije.
sorprendiéndome a mí misma por lo firme que sonaba mi voz. Puede que haya ganado esta batalla. Puede que haya logrado separarnos. Pero le prometo una cosa, mi hijo nunca sabrá que tiene una abuela tan cruel y manipuladora como usted. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Cuando volvió a hablar, su voz había perdido algo de su frialdad anterior. Cuida tus palabras, niña. No sabes de lo que soy capaz. No, Mercedes. Es usted quien no sabe de lo que soy capaz yo. Puede que sea una simple camarera, pero tengo algo que usted nunca tendrá, dignidad y amor verdadero por mi hijo. Insolente, exclamó. Te arrepentirás de esto. Me aseguraré de que no encuentres trabajo en ningún bar de Valencia. Tengo contactos, ¿sabes? Haga lo que quiera, respondí. Pero recuerde mis palabras, algún día, Carlos se dará cuenta de la clase de madre que tiene, y ese día, usted se quedará sola con su dinero y su soberbia. Antes de que pudiera responder, colgué el teléfono. Las manos me temblaban y el corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Las náuseas volvieron con fuerza, y apenas logré llegar al baño a tiempo. Mientras me limpiaba la cara con agua fría, miré mi reflejo en el espejo. Los ojos hinchados de tanto llorar, el maquillaje corrido, el pelo despeinado, pero había algo diferente en mi mirada. Una determinación que no había estado allí antes. Mi madre entró en el baño, alarmada por los ruidos. ¿Estás bien, cariño?, preguntó, acariciándome la espalda. No, mamá, respondí con honestidad. Pero lo estaré. Acabo de hablar con Mercedes. Le conté toda la conversación, las amenazas, las manipulaciones. Mi madre, normalmente tan tranquila y comprensiva, se puso roja de rabia. «Esa bruja», exclamó. «¿Cómo se atreve a tratarte así? ¿A amenazarte? Antonio debe saberlo, podemos denunciarla por acoso». «No, mamá», la interrumpí. «No vamos a hacer nada de eso. No le daremos el gusto de vernos alterados. Voy a demostrarle que se equivocó conmigo. Voy a criar a este bebé sola, y voy a hacer que se sienta orgulloso de su madre». Mi madre me abrazó con fuerza, sus lágrimas mezclándose con las mías. «Mi niña valiente», susurró. «No estarás sola. Nos tienes a nosotros». Esa noche, mientras intentaba dormir, las palabras de Mercedes seguían resonando en mi cabeza. Pero en lugar de hundirme en la desesperación, cada insulto, cada amenaza, se convertía en combustible para mi determinación. Acaricié mi vientre todavía plano y susurré una promesa: «Seremos felices, mi amor. Te lo prometo. No necesitamos a nadie más». El sonido de mensajes llegando a mi teléfono continuaba, pero ya no me importaba. Mañana sería otro día, y tendría que comenzar a reconstruir mi vida. Pero por ahora, en la oscuridad de mi habitación, me permití llorar una última vez por el amor que había perdido y por la inocencia que nunca recuperaría. El amanecer del día siguiente me encontró sentada en el pequeño balcón de mi habitación, observando cómo Valencia despertaba. Los primeros rayos del sol doraban las tejas de los edificios del barrio del Carmen, y el aroma del pan recién horneado de la panadería de la esquina comenzaba a inundar las calles estrechas. Era domingo, y la ciudad parecía despertar más lentamente de lo habitual. Había pasado la noche prácticamente en vela, dando vueltas en la cama, reviviendo una y otra vez la conversación con Mercedes. Pero algo había cambiado dentro de mí. El dolor seguía ahí, como una herida abierta en el pecho, pero junto a él había nacido algo nuevo, una determinación feroz que ni yo misma sabía que poseía. Con las manos todavía temblorosas, tomé mi teléfono. Tenía que hacer algo que había estado posponiendo desde ayer, enfrentar las redes sociales. Mi Instagram y Facebook estaban llenos de mensajes de preocupación, de apoyo, y también de esa curiosidad morbosa que surge cuando ocurre una tragedia. Respiré profundo y comencé a escribir: «Queridos amigos y familia, ayer debería haber sido el día más feliz de mi vida, pero el destino tenía otros planes. No voy a mentir, estoy herida y decepcionada. Pero también estoy más fuerte que nunca. No necesito un esposo cobarde que no puede tomar sus propias decisiones. Mi hijo y yo construiremos nuestra felicidad sin miedo y sin depender de nadie.
Gracias a todos los que me han mostrado su apoyo. La vida sigue, y nosotros seguimos con ella. Antes de poder arrepentirme, presioné publicar. Las reacciones no se hicieron esperar. En cuestión de minutos, mi teléfono comenzó a vibrar sin parar con notificaciones. Entre los comentarios, uno me llamó especialmente la atención. Era de Lucía, la dueña del bar donde trabajo. Ana, mi niña, cuando estés lista, tu lugar en la taberna del puerto te espera. Y si alguien intenta causarte problemas, que se atenga a las consecuencias. Aquí tienes una familia que te respalda. Sus palabras me hicieron sonreír por primera vez en lo que parecía una eternidad. La taberna del puerto, ese pequeño bar cerca del puerto deportivo de Valencia, había sido mi segundo hogar durante los últimos 3 años. Allí había conocido a Carlos, cuando él y sus compañeros del bufete venían a tomar unas cervezas después del trabajo. Mi madre entró en la habitación con una bandeja de chocolate caliente y churros. He visto tu publicación, dijo mientras se sentaba a mi lado en el balcón. ¿Estás segura de que quieres enfrentar esto así? Sí, mamá, respondí con firmeza. No voy a esconderme como si hubiera hecho algo malo. No soy yo quien debe sentir vergüenza. Ella me abrazó en silencio, y pude sentir en su abrazo todo el amor y el apoyo que necesitaba en ese momento. Mientras desayunábamos, comenzamos a hablar del futuro inmediato. Necesitaba un plan. Lo primero es mudarme del apartamento de Benimaclet, dije entre sorbos de chocolate. No puedo seguir pagando ese alquiler yo sola, y además, hay demasiados recuerdos allí. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites, respondió mi madre. Tu habitación siempre será tuya. Gracias, mamá, pero necesito mi propio espacio. Especialmente cuando nazca el bebé. Acaricié mi vientre instintivamente. He estado pensando. ¿Te acuerdas del pequeño piso que alquila la tía Rosa en el Cabanyal? El apartamento de mi tía, a solo unas calles de la playa y del bar donde trabajo, era pequeño pero acogedor. Y lo más importante, el alquiler era asequible. Es perfecto, sonrió mi madre. Y estarás cerca del trabajo. Llamaré a Rosa esta misma tarde. La mañana avanzaba, y con ella, mi determinación crecía. Sofía llegó después del desayuno, trayendo consigo una carpeta llena de papeles. He estado investigando, dijo mientras se sentaba en mi cama. Sobre tus derechos legales y los del bebé. Carlos no puede simplemente desaparecer sin más. Tiene responsabilidades. La miré con gratitud. Sofía, además de mi mejor amiga, era trabajadora social, y su experiencia podría ser invaluable en esta situación. Mercedes mencionó algo sobre un documento que Carlos firmó, le conté. Renunciando a sus responsabilidades. Sofía negó con la cabeza. Eso no tiene ningún valor legal. No se puede renunciar a la paternidad así como así. Además, si podemos probar que fue coaccionado. Pero algo dentro de mí se rebelaba ante la idea de perseguir legalmente a Carlos. No quiero nada de él, dije con firmeza. Ni de su familia. Si no quiere ser parte de la vida de su hijo, es su pérdida. Ana, Sofía me tomó de las manos, entiendo cómo te sientes, pero piensa en el bebé. Tiene derecho a recibir apoyo de ambos padres. Sus palabras tenían sentido, lo sabía, pero mi orgullo herido gritaba más fuerte. Dame tiempo, pedí. Por ahora, necesito concentrarme en reorganizar mi vida. El resto del día lo pasamos haciendo planes. Mi padre y mi hermano se ofrecieron a ir al apartamento de Benimaclet para recoger mis cosas. Sofía me ayudó a hacer una lista de todo lo que necesitaría para el nuevo lugar. Y mi madre, siempre práctica, comenzó a hacer llamadas para cancelar todos los servicios y contratos que había hecho para la boda. Esa tarde, decidí dar un paseo por la playa. El Mediterráneo siempre había tenido un efecto calmante en mí, y necesitaba despejar mi mente. Mientras caminaba por la orilla, con los pies descalzos sintiendo la arena tibia, comencé a visualizar mi nueva vida. Tendría que trabajar más horas en el bar, al menos hasta que el embarazo me lo permitiera. Tal vez podría tomar algunos cursos online de gestión de empresas. Siempre había soñado con tener mi propio negocio algún día. La vida no había terminado,
Solo había tomado un camino diferente al que había planeado. Al volver a casa, me encontré con varios mensajes de compañeros del bar y clientes habituales. Todos me expresaban su apoyo y su indignación por lo sucedido. Incluso don Manuel, el anciano que venía todos los días a tomar su carajillo, había dejado un mensaje de voz torpe pero sincero: «Niña, tú vales más que todo el oro del mundo. Y ese cobarde no te merecía». La noche llegó con una nueva oleada de emociones cuando mi hermano y mi padre regresaron del apartamento con mis pertenencias. Ver todas mis cosas empaquetadas en cajas, los sueños de una vida en común reducidos a objetos que necesitaban ser reubicados, me provocó un nuevo ataque de llanto. Pero esta vez, las lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de cierre, de despedida. Mientras ordenaba las cajas en mi habitación, encontré una foto de Carlos y yo en las fallas del año anterior. Sin pensarlo dos veces, la rompí en pedazos y la tiré a la basura. Era hora de comenzar de nuevo. Esa noche, antes de acostarme, actualicé mi estado de WhatsApp. A veces, lo que parece el final es solo un nuevo comienzo. Inmediatamente, bloqueé el número de Carlos y el de su madre. No necesitaba más toxicidad en mi vida. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Mi tía Rosa no solo accedió a alquilarme el apartamento, sino que insistió en hacer un contrato a largo plazo con un precio reducido. «Somos familia», dijo simplemente cuando intenté protestar. El pequeño piso en el Cabanyal pronto comenzó a tomar forma. Las paredes, pintadas de un suave color melocotón, parecían brillar bajo la luz que entraba por los grandes ventanales. Desde el pequeño balcón podía ver el mar, y el sonido de las gaviotas me despertaba cada mañana. Lucía, mi jefa en la taberna del puerto, no solo me mantuvo el trabajo sino que me ofreció más responsabilidades. «Necesito a alguien de confianza para llevar las cuentas y ayudar con la gestión», me dijo. «Y tú tienes la cabeza bien puesta sobre los hombros». La noticia de mi embarazo fue recibida con alegría por todos en el bar. Los clientes habituales se convirtieron en una especie de familia extendida, siempre pendientes de que no me esforzara demasiado y trayéndome pequeños regalos para el bebé. Una tarde, mientras organizaba el almacén del bar, encontré una vieja libreta. Comencé a usarla como diario, escribiendo cartas a mi futuro hijo o hija. Le contaba sobre mi día, sobre mis esperanzas y sueños, sobre cómo, a pesar de las circunstancias de su concepción, era el regalo más precioso que la vida me había dado. «Quizás algún día», escribí una noche, «querrás saber la verdad sobre tu padre. Y te la contaré, sin odio y sin rencor. Pero también te contaré cómo su ausencia nos hizo más fuertes, cómo aprendimos que el amor verdadero no necesita de promesas rotas ni de anillos de compromiso». Las semanas pasaron, y mi vientre comenzó a crecer visiblemente. Cada patadita, cada cambio en mi cuerpo, era un recordatorio de que ya no estaba sola. Tenía una razón para ser fuerte, para seguir adelante, para convertir el dolor en determinación. La respuesta que había dado a la vida, esa negativa a ser víctima de las circunstancias, había sorprendido a todos. Pero la que más sorprendida estaba era yo misma. Nunca había imaginado tener tanta fortaleza dentro de mí. El otoño había llegado a Valencia, trayendo consigo esas tardes doradas que tanto caracterizan al Mediterráneo. Ya habían pasado 3 meses desde aquel día en la iglesia, y mi vida había tomado un rumbo completamente diferente al que había imaginado. Mi pequeño apartamento en el Cabanyal se había convertido en mi refugio, y el barrio marinero, con sus calles estrechas y sus casas de colores, me había acogido como una más. Aquella mañana de octubre comenzó como cualquier otra. Me desperté temprano, preparé un té de jengibre para calmar las náuseas del embarazo que, aunque menos frecuentes, todavía aparecían ocasionalmente, y me senté en mi pequeño balcón a revisar el correo en mi tablet. El embarazo progresaba bien. Ya estaba en el segundo trimestre y mi vientre comenzaba a notarse bajo la ropa. Fue entonces cuando lo vi, un correo electrónico de Carlos. El corazón me dio un vuelco al ver su nombre en la bandeja de entrada. Durante un momento, mi dedo se quedó suspendido sobre la pantalla, dudando si debía abrirlo o no. Finalmente, la curiosidad pudo más que el orgullo. ¿Podemos hablar? Por favor, es importante. Esas simples palabras hicieron que todo el progreso emocional que había logrado en los últimos meses pareciera tambalearse. ¿Qué derecho tenía él de aparecer así, después de todo este tiempo?
Mi primer impulso fue borrar el correo y seguir con mi vida, pero algo me detuvo. Llamé a Sofía, necesitaba su consejo. ¿Qué piensas?, le pregunté después de contarle sobre el correo. Creo que deberías escuchar lo que tiene que decir, respondió después de un momento de reflexión. No por él, sino por ti. Para cerrar este capítulo de una vez por todas. Tenía razón, como siempre. Después de meditarlo durante todo el día, respondí al correo sugiriendo encontrarnos en una cafetería cerca de la playa. Un lugar público donde me sentiría segura y podría irme fácilmente si las cosas se ponían incómodas. El día del encuentro. Llegó más rápido de lo que esperaba. Elegí el Café Marítimo, un local acogedor con grandes ventanales que daban al paseo marítimo. Llegué temprano, eligiendo una mesa desde donde podía ver la puerta y el mar al mismo tiempo. El camarero, que me conocía de la taberna del puerto, me sirvió un té de manzanilla sin que tuviera que pedirlo. Cuando Carlos entró por la puerta, casi no lo reconocí. El hombre elegante y seguro de sí mismo que había conocido parecía haber desaparecido. En su lugar había alguien que parecía más pequeño, más vulnerable. Tenía ojeras pronunciadas y su habitual traje impecable había sido reemplazado por unos vaqueros y una camisa arrugada. Se detuvo un momento en la entrada, buscándome con la mirada. Cuando nuestros ojos se encontraron, pude ver una mezcla de emociones cruzar su rostro, sorpresa, culpa, y algo más que no pude identificar. Sus ojos se detuvieron en mi vientre, ya visiblemente abultado bajo mi vestido veraniego. Ana, murmuró mientras se acercaba a la mesa. Gracias por aceptar verme. Siéntate, respondí con una calma que no sentía. ¿Qué quieres, Carlos? Se sentó frente a mí, sus manos jugueteando nerviosamente con la servilleta. Yo, necesito explicarte. Todo fue un error terrible. Un error, repetí, sintiendo como la rabia comenzaba a burbujear en mi interior. ¿Así es como llamas a abandonar a tu prometida embarazada el día de tu boda? No era lo que yo quería, comenzó, su voz quebrándose. Mi madre, ella me manipuló. Me hizo creer cosas que no eran ciertas. Le conté sobre la llamada de Mercedes, sobre sus amenazas y su crueldad. Carlos palideció mientras escuchaba, y pude ver cómo sus manos temblaban sobre la mesa. Lo sospechaba, dijo finalmente. Desde que llegué a Londres, algo no me cuadraba. Empecé a recordar conversaciones, a conectar puntos. Mi madre siempre ha sido controladora, pero esto. ¿Y solo ahora te das cuenta?, pregunté con amargura. ¿Después de 3 meses? Me fui a Londres confundido, asustado. Mi madre me había convencido de que el bebé podría no ser mío, de que tú me engañabas. Me mostró supuestas pruebas, mensajes, fotos. ¿Y le creíste?, interrumpí, la indignación tiñendo mi voz. Después de 2 años juntos, después de todo lo que compartimos, ¿creíste que yo podría hacerte algo así? Carlos bajó la mirada, avergonzado. Estaba manipulado, Ana. Mi madre siempre ha sabido cómo presionarme, cómo sembrar dudas. Pero estos meses en Londres, lejos de su influencia, me han hecho ver las cosas con claridad. Me contó cómo había descubierto que las supuestas pruebas eran falsas, cómo había encontrado documentos en el correo de su madre que revelaban su plan para separarnos. Como incluso había pagado a alguien para que me siguiera y tomara fotos fuera de contexto. Cuando descubrí todo esto, me sentí devastado, continuó. Me di cuenta de que había permitido que mi madre destruyera lo mejor que me había pasado en la vida. Por eso volví. Necesitaba verte, explicarte. ¿Y qué esperas ahora, Carlos?, pregunté, mi voz más suave pero aún cautelosa. ¿Qué crees que va a pasar? No espero que me perdones, respondió con sinceridad. No merezco tu perdón. Pero nuestro hijo, quiero ser parte de su vida. Quiero responsabilizarme, estar presente. ¿Y tu madre? ¿Qué hay de ella? He cortado toda relación con ella, dijo con firmeza. Cuando la confronté con las pruebas que encontré, ni siquiera lo negó. Al contrario, defendió sus acciones diciendo que lo había hecho por mi bien. Fue la gota que colmó el vaso. Mientras lo escuchaba, sentí una mezcla confusa de emociones. Por un lado,
Una parte de mí quería creerle, quería pensar que el hombre del que me había enamorado todavía existía bajo esa capa de debilidad y manipulación. Por otro lado, el daño estaba hecho, y la confianza, una vez rota, es difícil de recuperar. Carlos, dije finalmente, aprecio que hayas venido a explicarte. Y me alegro de que hayas descubierto la verdad sobre tu madre. Pero las cosas no pueden volver a ser como antes. Lo sé, respondió con tristeza. No espero que volvamos juntos. Solo quiero la oportunidad de demostrar que puedo ser un buen padre, que puedo estar ahí para nuestro hijo. ¿Y qué pasa cuando tu madre intente manipularte de nuevo? ¿Qué pasa cuando intente interferir en la vida de nuestro hijo? Eso no volverá a suceder, afirmó con una determinación que no le había visto antes. He aprendido mi lección de la manera más dura posible. He perdido demasiado por mi debilidad. Nos quedamos en silencio por un momento, el sonido de las olas y las gaviotas llenando el vacío entre nosotros. El camarero se acercó a preguntar si queríamos algo más, dándonos un momento para recomponer nuestros pensamientos. Necesito tiempo, dije finalmente. No puedo tomar una decisión ahora mismo sobre tu papel en la vida de nuestro hijo. Necesito pensar, necesito estar segura de que esto no es solo otro momento de debilidad que terminará lastimándonos a los tres. Carlos asintió, comprendiendo. Lo entiendo. Tómate el tiempo que necesites. Estaré aquí, en Valencia. He pedido un traslado de vuelta al bufete de aquí. No voy a huir más. Antes de despedirnos, sacó un sobre de su bolsillo. Estos son los documentos que encontré, las pruebas de lo que mi madre hizo. Quiero que los tengas, por si algún día los necesitas. Tomé el sobre con manos temblorosas. Gracias, dije simplemente. Mientras lo veía alejarse por el paseo marítimo, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. El giro inesperado que había tomado esta historia me dejaba con más preguntas que respuestas, pero al menos ahora tenía la verdad. Esa noche, sentada en mi balcón, abrí el sobre y comencé a leer. Los documentos revelaban un plan meticuloso por parte de Mercedes para separarnos, correos electrónicos manipulados, fotos editadas, incluso recibos de pagos a un investigador privado. La frialdad y la calculación con la que había destruido nuestra felicidad me helaron la sangre. Las semanas siguientes a mi encuentro con Carlos pasaron como en una nebulosa. El otoño valenciano estaba en su apogeo, y las calles del Cabanyal se llenaban de hojas doradas que el viento marino arrastraba caprichosamente. Mi embarazo avanzaba sin complicaciones, y el doctor Ramírez, mi ginecólogo, me había confirmado que esperaba una niña. La noticia del sexo del bebé me llenó de una alegría diferente, más profunda. Una niña. Una pequeña guerrera que, como yo, tendría que aprender a ser fuerte desde el principio. Decidí llamarla Marina, en honor al mar que nos había dado refugio y consuelo durante los momentos más difíciles. El trabajo en la taberna del puerto se había convertido en mi ancla. Lucía, mi jefa, me había ascendido a encargada, y aunque ya no podía servir mesas debido a mi estado, me ocupaba de la gestión y las cuentas. Las mañanas las pasaba en la oficina pequeña del bar, organizando pedidos y llevando la contabilidad, mientras que por las tardes tomaba clases online de administración de empresas. Fue durante una de esas tardes tranquilas en el bar cuando los vi por primera vez desde aquella conversación en el café marítimo. Carlos y Mercedes caminaban por la acera opuesta, aparentemente enfrascados en una discusión acalorada. Desde mi posición detrás de la barra, podía observarlos sin ser vista. Mercedes vestía uno de sus característicos trajes de diseñador, pero había algo diferente en su postura habitualmente erguida. Parecía más pequeña, menos imponente. Carlos, por su parte, gesticulaba con energía, su rostro enrojecido por la emoción. Aunque no podía escuchar lo que decían, era evidente que no era una conversación agradable. ¿Estás bien?, preguntó Lucía, notando mi distracción. Le había contado toda la historia semanas atrás, y desde entonces se había convertido en una especie de figura maternal para mí. Sí, respondí, sin apartar la vista de la escena que se desarrollaba en la calle. Es solo que, es extraño verlos así. Mercedes y Carlos se detuvieron frente a una cafetería cercana. La discusión parecía intensificarse. De repente, Carlos dio media vuelta y se alejó, dejando a su madre sola en la acera.
La expresión en el rostro de Mercedes era una mezcla de incredulidad y rabia que nunca le había visto antes. Parece que las cosas no van tan bien en el paraíso de la alta sociedad, comentó Lucía con una sonrisa sardónica. Supongo que no, respondí, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y pena. Los días siguientes trajo más encuentros casuales. Valencia, a pesar de ser una ciudad grande, podía parecer muy pequeña a veces, especialmente en los círculos sociales establecidos. Me enteré por los clientes habituales del bar que Carlos había vuelto al bufete de abogados donde trabajaba antes, pero en una posición menos prestigiosa que la que tenía anteriormente. También corrían rumores sobre Mercedes. Al parecer, su comportamiento errático y sus intentos de manipulación no se habían limitado a nuestra situación. Otras familias de la alta sociedad valenciana comenzaban a distanciarse de ella, cansadas de sus intrigas y manipulaciones. Una tarde, mientras hacía algunas compras en el mercado central, me encontré cara a cara con Mercedes. Estaba sola, algo inusual en ella, y por primera vez desde que la conocía, no llevaba maquillaje. Nuestras miradas se cruzaron por un momento, y pude ver el destello de rabia en sus ojos, pero también algo más, miedo. No dijo nada, pero su lenguaje corporal lo decía todo. Ya no era la mujer segura y dominante que había destruido mi boda. Parecía más vieja, más vulnerable. Pasó junto a mí sin pronunciar palabra, pero pude ver cómo sus manos temblaban mientras sujetaba su bolso de diseñador. Esa noche, mientras cenaba con mis padres en su casa, mi madre me contó lo que había escuchado en su peluquería habitual. Dicen que Carlos ha cortado todos los lazos financieros con ella, explicó mientras servía más paella. Aparentemente, descubrió que había estado manipulando no solo vuestra relación, sino también varios aspectos de sus negocios familiares. ¿Qué tipo de manipulación?, pregunté, más por curiosidad que por verdadero interés. Al parecer, había estado desviando dinero de la empresa familiar para sus propios gastos, y usando su influencia para sabotear las relaciones comerciales de Carlos cuando no hacía lo que ella quería. Un desastre completo. La noticia me dejó pensativa. La imagen de Mercedes temblando en el mercado cobraba ahora más sentido. Su mundo de control y manipulación se estaba desmoronando, y por primera vez en su vida, estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. El destino, ese mismo que ella había intentado controlar tan desesperadamente, le estaba devolviendo cada una de sus jugadas. La karma, como diría mi abuela, estaba haciendo su trabajo. Los meses pasaron, y mi vientre crecía junto con mi confianza y determinación. La pequeña Marina se movía cada vez más, especialmente cuando escuchaba música o cuando estaba cerca del mar. Había convertido mi pequeño apartamento en un hogar acogedor, decorado con fotos de mi familia y amigos, y una pequeña cuna que mi padre había restaurado con sus propias manos. Carlos mantenía su distancia respetuosa, pero se mantenía en contacto a través de mensajes ocasionales, preguntando por el embarazo y ofreciendo ayuda si la necesitaba. Había comenzado a depositar dinero mensualmente en una cuenta que había abierto para los gastos del bebé, aunque yo no se lo había pedido. Una tarde, mientras caminaba por la playa después del trabajo, me encontré con una antigua amiga de la universidad que ahora trabajaba en el mismo bufete que Carlos. Es como si fuera una persona diferente, me contó mientras nos sentábamos en un banco del paseo marítimo. Ya no permite que su madre interfiera en sus decisiones, y se está ganando el respeto de sus colegas por mérito propio, no por conexiones familiares. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre cómo las circunstancias nos habían cambiado a todos. Yo me había vuelto más fuerte, más independiente. Carlos parecía estar encontrando su propia voz, liberándose de las manipulaciones de su madre. Y Mercedes, bueno, estaba cosechando lo que había sembrado. La vida en el barrio del Cabanyal seguía su ritmo tranquilo. Los vecinos se habían convertido en una segunda familia para mí. La señora Amparo, que vivía en el piso de abajo, siempre me traía caldos caseros y me contaba historias de cuando ella también fue madre soltera, en una época en que eso era mucho más estigmatizado que ahora. El bar prosperaba bajo mi gestión. Había implementado algunos cambios que Lucía había aprobado entusiastamente, como noches temáticas de tapas y música en vivo los fines de semana. Los clientes habituales bromeaban diciendo que pronto tendría mi propio local. Una mañana, mientras revisaba las cuentas del bar, recibí una llamada inesperada. Era el abogado de Carlos,
informándome que Mercedes había intentado impugnar legalmente cualquier derecho que mi hija pudiera tener sobre la herencia familiar. No se preocupe, me aseguró el abogado. Carlos ya se ha ocupado de todo. Ha modificado su testamento para asegurar el futuro de la niña, y ha tomado medidas legales para prevenir cualquier interferencia de su madre. La noticia, en lugar de alterarme, me provocó una sonrisa irónica. Mercedes seguía intentando controlar todo, sin darse cuenta de que cada intento solo la alejaba más de su hijo y de la vida que había conocido. Esa tarde, mientras cerraba el bar, vi a Mercedes nuevamente. Estaba sentada sola en una terraza cercana, con una copa de vino intacta frente a ella. Nuestras miradas se cruzaron brevemente, y esta vez fui yo quien sonrió. No era una sonrisa de triunfo o de burla, sino de serenidad. La serenidad de quien ha superado el dolor y ha encontrado su propio camino. La revancha del destino no había sido violenta ni dramática. Había sido silenciosa y constante, como la marea que poco a poco erosiona las rocas más duras. Mercedes había perdido no solo su influencia sobre Carlos, sino también su reputación en la sociedad valenciana que tanto valoraba. Y todo por su propia mano, por su incapacidad de aceptar que no podía controlar la vida de los demás. Mientras caminaba hacia casa esa noche, con la brisa marina acariciando mi rostro y Marina moviéndose en mi vientre, me sentí en paz. No necesitaba venganza ni justicia poética. Mi éxito, mi felicidad y mi fortaleza eran la mejor respuesta a todo el daño que había intentado hacerme. El invierno valenciano trajo consigo un aire fresco y el aroma a azahar que tanto caracteriza a la ciudad. Mi embarazo había llegado a su etapa final, y Marina parecía cada vez más impaciente por conocer el mundo. El doctor Ramírez me había confirmado que todo estaba perfecto para un parto natural en el Hospital La Fe, programado para principios de enero. Mi pequeño apartamento en el Cabanyal se había transformado por completo. La habitación que antes usaba como estudio ahora era un precioso cuarto de bebé, pintado en tonos suaves de azul y verde, como el mar que se veía desde la ventana. Mi madre y Sofía habían pasado semanas ayudándome a decorarlo, colgando móviles de estrellas y barquitos, organizando la ropita diminuta en el armario blanco que mi padre había restaurado. La última ecografía había sido especialmente emotiva. Marina se movía tanto que apenas podíamos obtener una imagen clara, pero cuando finalmente lo logramos, pude ver su perfil perfectamente definido. Tenía la nariz respingona de mi familia, y el doctor bromeó diciendo que parecía tener el mismo carácter inquieto que su madre. Carlos había estado presente en la ecografía, manteniendo una distancia respetuosa pero mostrando una emoción genuina al ver a su hija. Durante los últimos meses, había demostrado un cambio significativo. Asistía a todas las citas médicas, había tomado clases de preparación para el parto, y se aseguraba de que no me faltara nada, aunque sabía que yo no se lo pediría. Una tarde, mientras terminaba de organizar los últimos detalles en el bar antes de comenzar mi baja por maternidad, recibí una visita inesperada. Era Adela, la hermana menor de Carlos, a quien siempre había apreciado por su carácter dulce y sincero. Ana, me saludó con un abrazo cuidadoso, mirando mi vientre abultado con ternura. Necesitaba verte antes de que nazca mi sobrina. Nos sentamos en una mesa tranquila del bar, y Lucía nos trajo 2 tés de manzanilla sin que tuviéramos que pedirlos. Adela parecía nerviosa, jugando con el sobre que traía en las manos. ¿Sabes? Siempre supe que mi madre estaba mal de la cabeza, comenzó, con una sonrisa triste. Pero nunca imaginé hasta qué punto podía llegar su obsesión por controlar todo y a todos. Me contó cómo Mercedes había intentado manipular también su vida, tratando de arreglarle un matrimonio con el hijo de un importante empresario. A pesar de que Adela ya estaba en una relación estable con su novia desde hacía años. Pero ver lo que te hizo a ti y a Carlos, eso fue el colmo, continuó. Por eso he decidido que es hora de que sepas toda la verdad. Abrió el sobre y sacó varios documentos. Eran más pruebas de las manipulaciones de Mercedes, pero estas eran diferentes. Mostraban que había estado planificando separarnos desde mucho antes de la boda, incluso antes de que anunciáramos mi embarazo. Encontré estos papeles en su despacho cuando estaba ayudando a Carlos a recoger sus cosas, explicó Adela. Había contratado investigadores privados,
Había manipulado información en el bufete para que Carlos creyera que estaba perdiendo casos por tu influencia. Incluso llegó a pagar a personas para que te provocaran en el bar, esperando que cometieras algún error que pudiera usar en tu contra. Las revelaciones me dejaron sin aliento. La profundidad de la manipulación era abrumadora. Pero lo que más me impactó fue lo siguiente que dijo Adela. Lo peor de todo es que no eres la primera, continuó, su voz temblando ligeramente. Hice mi propia investigación y descubrí que había hecho lo mismo con la novia de Carlos en la universidad. Una chica llamada Laura. También la alejó de él usando tácticas similares. La noticia me golpeó como una ola fría. ¿Cuántas vidas había manipulado esta mujer en su obsesión por controlar a su hijo? ¿Por qué me cuentas todo esto ahora?, pregunté, acariciando mi vientre donde Marina se movía inquieta. Porque creo que mereces saber contra qué te enfrentaste realmente, respondió Adela. Y porque quiero que sepas que no todos en la familia somos como ella. Quiero ser parte de la vida de mi sobrina, si me lo permites. Las lágrimas asomaron a mis ojos, y esta vez no eran de tristeza o rabia. Eran de gratitud por esta muestra de honestidad y apoyo. Los días siguientes pasaron en un torbellino de preparativos finales para la llegada de Marina. El bar organizó una pequeña fiesta de despedida antes de mi baja por maternidad, y los clientes habituales me colmaron de regalos para la bebé. Don Manuel, el anciano del carajillo, incluso tejió un pequeño gorrito azul para Marina. Fue durante esa última semana de embarazo cuando recibí la carta de Carlos. La encontré en mi buzón una mañana, y reconocí inmediatamente su letra en el sobre. Por un momento, dudé en abrirla, temiendo que pudiera contener más revelaciones dolorosas. Pero algo me decía que esta vez sería diferente. Me senté en mi balcón, con la brisa marina acariciando mi rostro, y comencé a leer: Querida Ana, sé que una carta no puede compensar todo el daño que te he causado. Pero necesito que sepas algunas cosas antes de que nazca nuestra hija. Estos meses me han servido para entender muchas cosas sobre mí mismo, sobre mi familia, y sobre el tipo de padre que quiero ser para Marina. He estado en terapia, trabajando para entender cómo pude permitir que mi madre controlara mi vida de esa manera, cómo pude ser tan cobarde. No espero que volvamos a estar juntos. Sé que ese puente lo quemé yo mismo con mi debilidad. Pero quiero que sepas que estoy trabajando cada día para ser mejor persona, para ser el tipo de padre que Marina merece. También quiero que sepas que he tomado medidas legales para asegurar que mi madre nunca pueda interferir en la vida de Marina. He modificado mi testamento, he establecido un fideicomiso para su educación, y he puesto límites claros en mi relación con mi madre. Pero lo más importante que quiero decirte es gracias. Gracias por ser tan fuerte cuando yo fui débil. Gracias por proteger a nuestra hija cuando yo no supe hacerlo. Y gracias por permitirme, a pesar de todo, ser parte de su vida. Carlos, la carta temblaba en mis manos cuando terminé de leerla. Marina se movió en mi vientre, como si ella también hubiera sentido el peso de las palabras de su padre. Esa noche, mientras escribía en mi diario para Marina, reflexioné sobre cómo la vida nos había llevado por caminos tan diferentes a los que habíamos planeado. Pensé en Mercedes, en cómo su obsesión por el control había terminado destruyendo precisamente lo que más quería proteger. Pensé en Carlos, en su proceso de redención y crecimiento. Y pensé en mí misma, en cómo había encontrado una fuerza que no sabía que tenía. El trabajo de parto comenzó 3 días después, en una madrugada tranquila de enero. El mar estaba en calma, y la luna llena iluminaba las calles del Cabanyal cuando mi madre me llevó al hospital. Sofía y Carlos esperaban en la sala de espera, mientras mi padre caminaba nervioso de un lado a otro. Marina nació al amanecer, con un llanto fuerte y saludable que llenó la sala de partos. Cuando la pusieron sobre mi pecho, con su pequeño rostro arrugado y sus puños diminutos apretados, supe que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada momento de dolor, cada obstáculo superado, todo nos había llevado a este momento. Carlos entró a conocerla cuando ya estábamos en la habitación. Lo vi llorar por primera vez mientras sostenía a su hija, susurrándole promesas en voz baja. Promesas que, esta vez, sentí que realmente intentaría cumplir. Los días en el hospital pasaron en un borrón de visitas, felicitaciones y aprendizaje. Adela vino con su novia,
trayendo un hermoso móvil musical que habían comprado en su último viaje a Barcelona. Los clientes del bar enviaron un enorme ramo de flores y una tarjeta firmada por todos. Incluso algunos de los vecinos del Cabanyal se turnaron para traernos comida casera. Mercedes no vino, por supuesto. Pero su ausencia ya no dolía ni importaba. Habíamos construido una familia diferente, una basada en el amor verdadero y el apoyo mutuo, no en las manipulaciones y el control. Cuando finalmente llevamos a Marina a casa, el apartamento junto al mar se llenó de una energía nueva. Su presencia transformó cada rincón, cada momento. Las noches en vela, los pañales, los primeros baños, todo era un descubrimiento constante. Carlos se mantuvo presente, respetando siempre mis espacios pero cumpliendo con su papel de padre. Establecimos una rutina que funcionaba para todos, y poco a poco, comenzamos a construir una nueva forma de familia, diferente a lo que habíamos imaginado, pero no menos valiosa.